Bueno, para continuar como el sábado pasado lo que estábamos diciendo, recordar... Antes de empezar a hablar quiénes son los demonios, debemos recordar lo que nos dice el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos nos habla y nos comenta diciendo que cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Tú estás en tu casa, tú estás donde estés, tú tienes un ángel. Si eres discípulo de Jesús, si eres discípulo de Dios, tú tienes un ángel que te protege, te cuida y te guarda. Por eso, de forma específica, vamos a ver que nos indica Salmos 34:7, habla y nos hace referencia a que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo nos indica, nos provee la información, el concepto necesario que necesitamos para en estos momentos que estamos viviendo a lo largo de la historia de este mundo, cuando estamos con esta epidemia, esta pandemia, que tiene que ver con lo que está sucediendo a lo largo de todo el mundo y este virus del coronavirus. Dios nos quiere decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Ahora, necesitamos, una vez que entendemos que los ángeles, una vez que Dios entendamos que Dios ha provisto de los ángeles para cuidarnos, ayudarnos, protegernos y estar con nosotros en las necesidades de la iglesia como tal, tenemos que entender que el mismo Satanás reconoce de una forma especial que Dios protege a sus hijos, Dios protege a sus siervos. Por eso, en este caso, vamos a ver que el libro de Job, Satanás reconoce que Dios protege, cuida y guarda a Job. Fijaros lo que dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado tú a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? El texto nos indica, el texto de Job nos indica y nos permite comprender que Dios nos protege, que Dios no solo nos protege nuestra vida, no solo protege nuestra salud, sino que también Dios provee todos nuestros bienes, nuestro capital. Dios cumple con el hecho de prometer que va a acercarnos a través de los ángeles para poder protegernos en cualquier circunstancia que estemos viviendo en este mundo. Si aún así tendremos que ser mártires del final de los tiempos, no tengamos tampoco problemas, porque Dios ha provisto de la resurrección para que nosotros nos levantemos en el día de Jehová y podamos ascender al reino de los cielos. Entendiendo que Dios nos protege, nos cuida y nos guarda a través del ministerio de los ángeles, tampoco podemos olvidar, nunca debemos olvidar ni poner en menosprecio lo que dice Pedro. Pedro dice que el diablo está como león rugiente, buscando, andando alrededor y buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a intentar devorar? No va a intentar devorar a los que ya ha devorado, intenta devorar a los que realmente estamos débiles en la fe, a los que realmente tenemos poco estudio de la Biblia, poca oración, y aquellos que testifican o nunca testifican son aquellos donde el león está poniendo su mira para ir en contra de ellos. Realmente los débiles en la fe, los que están de alguna manera un pie en la religión, un pie en la fe y otro pie en el mundo, son las personas más propensas a que Satanás esté pendiente de ellas para devorarlos como un león rugiente. Claro, entendiendo que Pablo nos dice tener cuidado porque Satanás está al acecho, tenemos que comprender o tenemos que ver o hacernos la pregunta de cómo es realmente Satanás. Ahora, vamos a ver que Satanás es presentado de distintas formas. En otras palabras, si quisiéramos hacer esta pregunta, ¿cómo lo representan? ¿Cómo representan a Satanás? Y tengo varias fotos. Si tú vas a internet y vas a ver que en internet tenemos varias fotos de cómo presentan a Satanás, lo presentan como un ser
feo, despreciable, rojo, con un tridente, con unos cuernos, con un rabo largo. Así muchas cosas presentan a Satanás. De forma más actualizada podemos ver que es como un monstruo, como un alien, como algo así despreciable. Así se presenta a Satanás en el mundo de la pintura, en el mundo de la escultura. De hecho, vamos a ver que alguien en Arizona publicó en su Facebook una foto muy interesante de cómo es realmente Satanás, su aspecto. Y presenta esta foto que no deja de ser menos que las otras, pero en este caso sigue teniendo los cuernos, y veis que constantemente alrededor de Satanás siempre hay serpientes, porque realmente la Biblia dice que Satanás es la serpiente antigua. Vamos a ver que incluso hay una escultura de Satanás en Detroit, en Estados Unidos, y fijaros cómo es esta pintura, cómo presentan. Ahora lo presentan con la cabeza de un animal, con el cuerpo de un hombre, con alas como de ángel, y niños que están observando y mirando como siguiéndolo. Ahora es importante que nosotros veamos que así no es Satanás. De hecho, si vas a Hollywood, si nos movemos en los carnavales, hoy día hay muchísimos jóvenes y personas que se disfrazan del diablo como si fuese algo que atrae, ¿no? O que algo que les gusta. Pero es que Satanás realmente no es así. Por eso nosotros necesitamos entender cuál es el verdadero aspecto de Satanás, porque todo esto es algo que el mismo Satanás ha generado para que cuando él se manifieste como el verdadero Satanás, pero imitando a Cristo, la gente no comprenda, porque no van a ver a un ser como el que describe, en este caso la pintura, como se describe en Hollywood o como lo describen en los carnavales. Entonces necesitamos saber cuál es el verdadero aspecto de Satanás. Y yo tengo una cita de Testimonio Selecto, tomo 2, interesante, hablando del aspecto de Satanás. Fijaros lo que dice. Antes de su rebelión, vamos a ver cómo es Satanás antes de rebelarse y cómo es Satanás después de rebelarse. Dice, antes de su rebelión, era Lucifer en el cielo un excelso y alto ángel, inmediato en categoría al Hijo de Dios. Y ahora va a decir cómo es su aspecto. Dice, su aspecto lo mismo que el de los demás ángeles. Es decir, que los demás ángeles tienen en aspecto algo significativo parecido, al igual que el aspecto de todos los seres humanos en cierto sentido es muy parecido, de igual manera los ángeles. Y dice, era benigno, y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y porte noble y majestuoso. Yo puedo imaginarme cómo es Satanás o cómo es Lucifer antes del pecado, y la descripción no tiene nada que ver con lo que realmente se indica en la pintura o en las películas o en las esculturas. Sigue diciendo, dice, de su semblante irradiaba una luz especial que resplandecía a su alrededor con mayor esplendor y hermosura en torno de los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía preeminencia sobre estos angelicales. Aunque Lucifer tenía características exceltas, características interesantes, aunque destellaba un brillo, aunque tenía una sabiduría y una inteligencia sobrenatural, por encima de él siempre ha estado Cristo, el Hijo de Dios, porque Cristo, el Hijo de Dios, es el que tiene la preeminencia sobre todas las huestes angelicales. Y esto es importante que lo tengamos constantemente en la mente. Ahora, es importante porque después de su obstinada rebelión, vamos a ver que Lucifer, el portador de luz, se convirtió en Satanás, el adversario. No hay ningún texto bíblico
No hay ningún texto del espíritu de profecía que Satanás, después del se convirtió en un ser horrible, rojo, y que le salieron cuernos, y que tiene un rabo gigante, y que lo persiguen culebras constantemente por donde él camina. Esto no es bíblico. Lo que es bíblico es que es un ser sobrenatural. Lo que es bíblico es que es como un ángel, que era un querubín grande protector, y lo único que podemos entender es que quizás haya perdido el brillo que daba el hecho de ser santo. Ese brillo que también poseía Adán y Eva, ese brillo de la salud, de lo maravilloso de la santidad que perdió Adán y Eva, también lo pudo haber perdido en este caso el ángel, lo pudo haber perdido Satanás, pero no hasta el punto de convertirse en un ser horrible y despreciable como nos indica muchas de las pinturas. Ahora, lo importante que tenemos que entender es que Satanás intenta controlar las mentes y evita que las personas realmente le reconozcan. Por eso su estrategia es esconderse de cómo es realmente y se disfraza al mundo como si fuera un ser despreciable, horrible, con colmillos y rojo y con todo esto que hemos visto. Lo importante es que Satanás evita que las personas busquen a Cristo como su Salvador, porque una persona cuando busca a Cristo como su Salvador, eso realmente le aterra a Satanás. Le aterra de tal manera que odia cuando una persona hace una oración de forma genuina en su corazón, buscando la luz del reino de los cielos, porque sabe que inmediatamente Cristo escucha una oración o una plegaria como tal. Por eso la pregunta en este caso es, ¿quiénes son los demonios? Vamos a ver que en la religión e incluso en la mitología cristiana, un demonio en algunos casos es un espíritu sobrenatural. Es un espíritu sobrenatural que se mueve de forma desencarnada. Pero eso no es lo que nos explica la Biblia. La Biblia nos explica que los ángeles tienen un cuerpo el cual nosotros no reconocemos. No sabemos cómo es. Sabemos que tienen la facultad de hacerse invisibles y sabemos que tienen la facultad de poder aparecerse en forma humana, según las Escrituras. Pero generalmente los demonios, la gente lo pinta como seres desencarnados y que realmente son o generalmente son malévolos. Y vamos a ver que los demonios se identifican con Satanás como el ángel caído. Y vamos a ver que el ángel caído, que es Satanás, que se rebeló contra Dios, vamos a ver que se identifica con ese ángel caído. Ahora, la palabra demonio, vamos a ver que es interesante porque es un símbolo del diablo. Vamos a ver que esta palabra proviene del griego diaballo. Y esta palabra que significa realmente, entre otras cosas, que significa calumniar, significa falsear, significa mentir. Por eso los demonios son realmente los ángeles caídos. Y bíblicamente vamos a demostrar quiénes son los demonios. Por ejemplo, Pedro va a decir que los demonios son los ángeles que pecaron. Es decir, que los ángeles que, en este caso dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto nos indica que los demonios y los ángeles que pecaron están relacionados unos con otros. Pero este es Pedro, pero ¿qué nos dice Judas? Fijaros, Judas nos va a indicar que los ángeles son los que no guardaron su dignidad. Esto es lo que nos indica Judas. Pero también vamos a ver a Mateo. Mateo va a decir que los ángeles, los demonios, son los espíritus inmundos en este caso. Entonces, cuando relacionamos y sumamos todas estas declaraciones, incluso vamos a ver en Mateo 25:41, fijaros lo que dice, Mateo 25 dice que son los ángeles, es decir, el fuego eterno está preparado para el diablo y para sus ángeles, lo que significa que Satanás tiene seguidores. Esto nos indica que los demonios realmente son ¿quiénes? Fijaros, bíblicamente los demonios son
los ángeles que pecaron. Los demonios son los ángeles que no guardaron su dignidad. Los demonios son espíritus inmundos. Y en el cuarto caso, los ángeles son los que se rebelaron al igual que Satanás, que son sus ángeles seguidores en este caso. No hay ningún texto bíblico que diga que los demonios son el resultado de la fusión de ángeles con mujeres humanas. Eso es la mala interpretación, como dijimos el sábado pasado, de Génesis 6. Sabemos que estamos en un contexto de Génesis 6, se habla de los hijos de Adán y de las hijas de los hombres los hijos de Dios son aquellos que tenían una inclinación a la fe y a creer en Dios. Y las hijas de los hombres son la genealogía de Caín. Por eso no podemos utilizar Génesis 6 para hablar de una fusión o de una relación sexual entre ángeles y mujeres, porque el mismo Jesús dijo que los ángeles no se procrean ni se dan en casamiento. Los ángeles no tienen esa capacidad fundamentalmente. Por eso nosotros entendemos que los demonios son los ángeles que pecaron, los que dejaron su dignidad. Los ángeles o los espíritus inmundos, los espíritus malos, va a decir en otro contexto, ¿ok? Y en este caso los que se rebelaron juntamente con Satanás. Por eso la pregunta es, ¿quién es el que conduce, manda y gobierna a los demonios? Vamos a ver qué nos dice. Mateo 9 dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Recordad que aquí los fariseos están acusando a Jesús de que Jesús echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios. Pero el príncipe de los demonios no es Jesús, sino que evidentemente el mismo Marco va a decir que es Belcebú el que es el príncipe de los demonios. Claro, a Jesús lo acusaron de ser Belcebú, pero Jesús no es Belcebú, porque Belcebú es el príncipe de los demonios y el príncipe de los demonios es el príncipe de la oscuridad. ¿Quién es ese? Belcebú es el nombre que se le atribuye al jefe del mundo de los demonios. Y Satanás es el príncipe supremo de los demonios. Ahora, tenemos que entender que tanto de hablar como ángeles caídos como demonios, que es lo mismo, nosotros tenemos que entender que son seres muy inteligentes. Estos seres son tan inteligentes que en el momento, recordad los endemoniados de Gadara, vamos a ver que en aquel momento aquellos endemoniados tuvieron una virtud en ese momento, y es que reconocían realmente quién era Jesús como el Mesías. Fijaros lo que dice. Lucas dice, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y dice, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Veis cuáles son los resultados de una posesión demoníaca? Y dice el 28, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Vamos a ver que es muy interesante que el hecho de que los demonios que están poseyendo a este hombre que está endemoniado reconocen quién es realmente Jesús. Esto nos tiene que dar una lección, porque los ángeles que están en este mundo, los ángeles caídos que están en este mundo, reconocen la humanidad de Cristo y como humano Cristo reconocen su divinidad, reconocen que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo. Recordemos que ellos anteriormente estaban en el reino de los cielos y ellos sabían cómo era Cristo o cómo era Jesús antes de encarnarse. Sin embargo, cuando Cristo vino a esta tierra, lo reconocieron como el Hijo. Es decir, reconocieron que aquel que estaba en los atrios celestiales, aquel que estaba en el trono de Dios, ahora se había convertido y estaba en forma humana. Sin embargo, no dejaron de reconocer que era el Dios Altísimo. Por eso podemos descifrar que realmente los demonios son seres muy inteligentes y que estudian
y se capacitan también en las Escrituras. Deberíamos ser nosotros mejores. En este caso, cuando Jesús se encarnó y nació en esta tierra, no todos reconocieron las señales para saber que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Ahora, es interesante que tengamos que comprender que en la época de Cristo fue cuando los demonios realmente dieron sorprendente poder de sus movimientos, es decir, dieron prueba de todo su poder, pero más que todo en la época de Jesús. Bíblicamente demostrado es así. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Justamente porque sabían que Cristo había venido para cumplir el plan de redención de la raza humana. Claro, ellos querían evitar que Cristo hiciera lo que tenía que hacer, pero Satanás quería seguir gobernando este mundo y como consecuencia de querer seguir gobernando, quería evitar que se llevara adelante el plan de salvación que Cristo había traído. Ahí Cristo se manifiesta en forma humana y las huestes celestiales temieron porque vieron que ya no poseían un poder ilimitado. Veían en un hombre la santidad, veían en un hombre el mismo carácter del mismísimo Dios y por eso temieron y entendieron que si la misión de Cristo tenía éxito, les quedaría muy poco tiempo para poder seguir gobernando este mundo. Y eso fue lo que sucedió. Tenemos que darle muchísimas gracias a Dios porque Cristo ha tenido éxito en la misión de rescatar a la raza humana y por eso Satanás está más enfadado con los hijos de Dios, porque sabe que le queda poco tiempo, según dice Apocalipsis 12. Ahora, fijaros en la pregunta interesante, ¿qué hacía Jesús en contra de los demonios? Fijaros lo que nos dice Marcos, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Fijaros lo que hacía Jesús contra los demonios. Primero, los echaba fuera porque ellos demonizaban, tomaban cuerpos humanos para habitar en ellos. Número 2, hacía que se callaran cuando estaban en la presencia de Dios porque querían revelar su carácter divino para evitar que Cristo desarrollara el plan de salvación. Cristo también los atormentaba. ¿Y por qué los atormentaba? Porque sencillamente la santidad de Cristo era tanta que ellos no se podían ver en la misma presencia de Cristo. Y luego les mandaba a que las personas, les mandaba a que fueran a un hato de cerdo. Cristo constantemente les mandaban y ellos tenían que hacer caso. Qué interesante, un ser humano que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, tiene control sobre los demonios. La pregunta es, ¿nosotros como hijos y discípulos de Dios podemos tener esa autoridad? Sí, la podemos tener. ¿Por qué? Porque cuando Cristo envió a los 70 para que fueran de 2 en 2 a predicar el Evangelio, ellos salieron y cuando volvieron con el informe de cómo había sido la evangelización en el mundo entero, dijeron, incluso los demonios y los espíritus inmundos se nos sujetan. Qué interesante, qué principio se mueve en el ámbito espiritual del mal y del bien para que los hijos de Dios tengamos autoridad para poder reprender y evitar que los ángeles malos puedan desarrollar su maldad en medio de este mundo. Es muy interesante. Ahora, tenemos que tener cuidado porque así como tenemos autoridad para hacerlo, hay algunos que creen tener autoridad y sencillamente no la tienen. Ahora, tenemos que entender que el texto de Marcos nos enseña también otra cosa. Fijaros lo que nos va a enseñar el texto. El texto dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Claro, aquí yo quiero hacer una acotación. Aquí quiero hacer yo un énfasis en el hecho de que habían enfermos de diversas enfermedades. Cuando hablamos de las enfermedades y hablamos de diversas enfermedades, la pregunta es, ¿a qué se refiere? ¿A tipos de enfermedades? Porque Jesús sanó todo tipo de enfermedades. Pero también podríamos decir que se refiere a las causas que producen esas enfermedades. Sea la causa o sea el tipo,
Yo sé que Cristo es el que sana, pero cuando nosotros hablamos de las causas tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son muchos los cristianos que hoy predican el Evangelio y están atribuyendo las enfermedades humanas única y exclusivamente a los demonios. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos ver en las noticias, por ejemplo, que hay iglesias evangelistas que lamentablemente están haciendo exorcismos a personas que tienen, que son homosexuales, personas que tienen, que son homosexuales. Y hemos visto en la noticia que atribuyen esto que es antinatural, así lo dice la Biblia, yo no tengo nada contra los homosexuales, esta desviación natural, ellos la atribuyen a un demonio. Si fuera a un demonio atribuido esto, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en vez de dar gloria a Dios con lo que están haciendo, lo que están es opacando, empañando, lo que están es señalizando lo que representa la obra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay varias causas de enfermedades, y esto es lo que tienen que entender mis hermanos evangelistas al estudiar las Escrituras. Fijaros lo que tienen que entender. Tenemos que entender que hay 4 causas que producen enfermedades en este mundo. Pueden haber más, pero yo he valorado estas 4. La primera causa de enfermedades son las enfermedades naturales. ¿Cuáles son esas enfermedades naturales? Las enfermedades que son como resultado producto del pecado. Por ejemplo, la vejez. La vejez es algo que el cuerpo que está en salud va degenerándose y eso naturalmente nos lleva a enfermedades. Luego, la segunda causa por la cual nosotros podemos enfermarnos son las causadas, es decir, cosas que hemos generado nosotros mismos que causan enfermedades. Por ejemplo, las antenas que emiten las señales de los móviles. Se ha detectado que las personas que viven alrededor de esas señales les causa cáncer. O por ejemplo los techos estos de los andamios, los techos de Euralita que habían creado antes, se ha detectado científicamente que también producían cáncer. Entonces, esas son enfermedades que son causadas por lo mismo que nosotros hemos realizado y creado cosas que al final nos pasan factura. Luego, la número 3 en las causas que tenemos son las enfermedades buscadas. ¿Cuáles son las enfermedades buscadas? Son aquellas enfermedades que dependen de nuestro estilo de vida. Es decir, nosotros nos buscamos esa propia enfermedad. Por ejemplo, una persona que fuma, una persona que bebe, lo que está es enfermando, contaminando, envenenando su propio cuerpo, y eso va a producir una enfermedad que va a venir como causa de que él tiene un estilo de vida que no está de acuerdo con las leyes de la salud. Esas son las enfermedades buscadas. Ahora, yo quiero hacer énfasis en la última, que son las enfermedades demoníacas. Es decir, son las enfermedades producidas por una posesión de un demonio a un hombre. En los 4 aspectos que vemos en la Biblia hay de manera categórica ejemplos. Por ejemplo, Jesús sanó a un ciego untándole barro, ¿ok? Jesús sanó a un ciego porque era producto, su ceguera, de un demonio en él. Entonces tenemos que tener cuidado, porque una cosa son las enfermedades naturales, otra cosa son las enfermedades producidas por demonios. Y esto hay que hacer una diferencia categórica. Por eso la pregunta va a ser, ¿qué estrategia usaban y usan los demonios para atemorizar a la raza humana? Porque nosotros constantemente nos vemos influenciados por el ámbito espiritual del mal. Ahora, ellos van a utilizar a 3 tipos de personas. Van a utilizar en posesión a las personas que son poseídas por demonios, pero también usan a personas que se someten voluntariamente, y los que se someten voluntariamente a ser poseídos por demonios son, bíblicamente demostrados, son los que tienen el espíritu de adivinación. Estos que adivinan, que leen las cartas, que leen el tarot, que leen la bola de cristal, todas estas personas
que son adivinos, la Biblia dice que los adivinos no entrarán en el reino de los cielos. Esas son las personas que voluntariamente se ponen a merced de los espíritus inmundos para que puedan descifrar y describir todo lo que creen que pueden venir o acontecer en el futuro. Pero los más peligrosos son los números o los terceros, que son personas que son usadas pero que niegan la existencia de Dios. Y aquí quiero hacer yo un énfasis, porque nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos que los que, a pesar del testimonio de las Sagradas Escrituras, niegan la existencia y la intervención del diablo y sus ángeles. ¿Quiénes son estos? Los mismos cristianos que creen, predican el Evangelio, tienen la Biblia en su mano y entienden el Evangelio de Jesucristo, y a pesar de eso no creen en la existencia de Satanás y de los demonios. Estos son los que peor dan un testimonio y son los que al final serán más usados por Satanás para poder hacer la estrategia de Satanás, porque la estrategia de Satanás se evalúa en el hecho de que él quiere que nadie sepa que él existe. ¿Por qué? Porque es la estrategia que más resultados le ha traído, ¿ok? Él no quiere que nadie sepa que él realmente existe, ¿ok? Ahora, nosotros necesitamos entender que uno de los demonios que estaba en los enfermos de Gadara declaró algo. Fijaros lo que declaró, según Marcos 5, declaró y dijo cuál era su nombre, y dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Qué interesante, es decir, que en dos enfermos que se llaman los endemoniados de Gadara, uno de ellos declaró que se llamaba Legión. ¿Y qué es una legión? Fijaros, el conflicto de los siglos nos dice que una legión, en el ejército romano, una legión se componía de 3 a 5.000 hombres. Esto es muy interesante porque esto nos permite ver dos cosas. Este texto nos hace comprender dos cosas fundamentales. Número uno, nos permite ver la cantidad de demonios que pueden, en este caso, hacer una demonización, o la cantidad de demonios que pueden estar dentro de una persona. Nosotros vemos que Jesús sacó de María Magdalena 7 demonios, y en este caso había una legión. En este caso dice que es una legión porque eran muchos. Ahora, si nosotros entendemos que una legión en el ejército romano comprendía de 3 a 5.000 hombres, entonces podríamos decir que en una persona se podrían alojar de 3 a 5.000 personas, demonios dentro de ella. Yo no sé si podríamos dar esta conclusión. Lo cierto es que si ellos pueden estar de 3.000 a 5.000 demonios dentro de una persona, podríamos entender entonces que no ocupan un espacio, porque entonces ¿qué tipo de capacidad tienen ellos para poder meterse tantos dentro de una persona cuando la demonizan? Bueno, esto lo dejo abierto. En el ámbito de las cosas espirituales de las tinieblas, Dios nos revelará las cosas tal como son en el futuro, cuando estemos con el Señor. Ahora, también nos permite ver el hecho de que las huestes de Satanás están también organizadas como ejércitos. Esto quizás es lo que más nos quiere hacer ver, en este caso, el texto, y es el hecho de que están organizados como ejércitos. Y si están organizados como ejércitos, entonces marchan a la voz de un líder. En este caso el líder es Satanás, y vamos a ver que no hacen cosas por hacerla. Están de forma organizada, bien estructurada, para poder llegar al mundo entero y poder tener las cosas como las tenemos hasta hoy. Y es el hecho de que han cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ellos van a todo aquello que oculta o revela quiénes son ellos, y se van directamente a esos formas de información, y evita que la gente pueda tener acceso a la Biblia, acceso al Evangelio, acceso a las predicaciones. Ellos evitan de todo o de toda forma posible tratar
de tener a los hombres ocupados en cualquier cosa menos en la preocupación de la salvación. Por eso es importante que veamos cuál es su estrategia. Ahora, vamos a ver cuáles son los síntomas de los enfermos por posesión. Es decir, cuando una persona está poseída por un demonio, ¿cuáles son los síntomas que se deben manifestar hablando bíblicamente? Porque entonces tenemos que estar haciéndole exorcismo a todas las personas que creemos que tiene alguna desviación o que creemos que tiene algún mal o creemos que tiene alguna enfermedad. Nosotros no podemos hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia habla y dice cuáles son los síntomas que tiene una persona que está endemoniada. Y esto es interesante porque hoy no vemos muchos endemoniados. Porque hoy no vemos muchos endemoniados. La respuesta es sencilla. Satanás no quiere manifestar de endemoniados como los de Gadara hoy día, porque se exhibiría, reconoceríamos que realmente Él existe y a Él no le conviene que sepamos que Él existe. Por eso vamos a ver que los síntomas de una persona endemoniada son los siguientes. Hay por lo menos 8. Yo creo que hay muchas más. Pero bueno, aquí tenemos las características de los endemoniados de Gadara. Fijaros, dice, burlaban toda restricción. ¿Por qué? Los amarraban, incluso con grillete, y ellos se soltaban como si nada. Dice, se retorcían, echaban espumarajos por la boca, enfurecidos llenaban el aire con sus gritos. Sigue diciendo. Se maltrataban y ponían en peligro a cuantos se acercaban a ellos. Sus cuerpos estaban cubiertos de sangre y desfigurados, y sus mentes estaban extraviadas. Cuando yo veo esto, y a simple vista puedes observarlo, yo veo a personas que lo que más se acerca, y no estoy diciendo que sea así, pero lo que más se acerca a la demonización sencillamente son las personas que están en los psiquiátricos, personas que tienen este tipo de síntomas que atacan directamente en la forma o en la mente, porque sus mentes están extraviadas, aunque no dejan de percibir la realidad. ¿Por qué? Porque los endemoniados corren directamente hacia Jesús y el endemoniado anhela ser libre. Él no puede, de forma, el ángel, el demonio, no puede anular completamente la voluntad de la persona, pero puede extraviar sus mentes de una forma interesante. Sigue diciendo textos bíblicos como Marco, que la mujer sirofenicia, la hija, era atormentada por un demonio, es decir, que el tormento, la persona que está siendo constantemente atormentada. Por ejemplo, Saúl era atormentado por demonios y tenía que venir David y tenía que tocar música para que no siguiera el tormento de esas personas. Yo no me imagino, yo sé lo que es estar tentado constantemente, pero no me imagino lo que significa ser atormentado constantemente por un demonio. Gracias a Dios por Jesús, gracias a Dios por los ángeles, porque evitan que estas cosas puedan llegar a nosotros. Fijaros, según Mateo, un endemoniado, producía ceguera y mudez en una persona. Es decir, que si hay mudos y hay ciegos que son el resultado de una demonización, el resultado de que un demonio ha tomado el control de una persona. También, pero no todos los ciegos y no todos los mudos están demonizados, es decir, hay un demonio dentro de ellos. Y esto es lo que necesitamos comprender. Necesitamos comprenderlo porque Jesús sanó a otros ciegos y lo hizo con barro, que no tiene nada que ver con una reprensión, con reprender a un demonio. Por eso hay que tener cuidado y saber cuándo realmente hay la acción de un demonio dentro de una persona, para que no traigamos oprobio al Evangelio de Jesucristo cuando estamos reprendiendo a un demonio que creemos que está produciendo ceguera o mudez en una persona. Ahora no podemos ir a todos los mudos y ciegos de este mundo a reprender demonios, porque no todos están en esa situación por demonizaciones. Y eso es lo que tienen que entender muchos hermanos que predican a Jesús. Luego tenemos un joven que tenía un espíritu mudo y que le arrojaba en el fuego y en las aguas para matarle. Fijaros, un mudo
que tenía tanta fuerza y tanto poder que nadie podía evitar que se tirara en el fuego y en el agua. Luego tenemos el maníaco que, atormentado por el espíritu demonio inmundo, perturbaba la tranquilidad del sábado. Esto en las sinagogas. Ahora, así como Cristo reconocía la presencia y la acción directa de los espíritus malos, nosotros también tenemos que reconocerlo. Y por eso tenemos que estudiar bien, sobre todo las personas que dicen que están movidos sus ministerios para reprender demonios, tienen que conocer bien cuáles son las características o cuáles son los resultados o cuáles son las evidencias de una demonización, porque si no, están reprendiendo demonios en cualquier tipo de enfermedad y lo que traen es oprobio al Evangelio de Jesucristo, porque son enfermos que no logran sanar aunque sean demonizados. Tenemos que tener cuidado con eso. Por eso Cristo reconocía la presencia y la acción de los demonios y por eso los mandaba, y los espíritus malignos abandonaban sus víctimas y sus víctimas quedaban sanas inmediatamente después que Cristo reprendía a esos demonios. Por eso nosotros vamos a ver que la gente se impresionaba constantemente y decían estas palabras. Imaginaros las palabras en la época de Jesús y ellos decían: ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? Pero no solo Cristo, después vemos a los apóstoles, vemos a los discípulos que también hacían esto con autoridad y con potencia. Es muy importante. Ahora, ¿por qué realmente necesitamos nosotros, en este caso? También tenemos en Hechos 19, están 7 hijos de una persona, no recuerdo ahora el nombre de memoria, que trataban también de reprender demonios como lo hacía Pablo. Pero resulta que la persona que estaba endemoniada fue contra ellos y venció a 7 de sus hijos. Es decir, que una persona endemoniada tiene tanta fuerza que puede vencer a 7 hombres. Él creía tener la autoridad y los demonios le dijeron: realmente a Cristo conocemos y a Pablo, al que predica y expulsa, también lo conocemos, pero a ti no te conocemos. Lo que significa que para expulsar demonios que están influenciados o demonizando a una persona hay que tener cierto grado de autoridad que el mismo Cristo, Dios, le da a esa persona para que lo pueda hacer. Los que no, evidentemente, tienen que entender que Dios es el que da ese don y esa autoridad. Ahora, ¿por qué necesitamos la ayuda de los ángeles? Es importante porque en el ministerio que desarrollamos como iglesia en este mundo necesitamos de forma categórica el ministerio y la ayuda de los ángeles, porque nosotros debemos enfrentar a las temibles potestades de Satanás y del mal. Y estos seres, que son ángeles caídos, son audaces e incansables, son malos y no podemos ignorarlos. ¿Por qué no podemos ignorarlos? Porque son iguales a los ángeles de Dios en naturaleza y en poder, pero no en santidad y tampoco en principios, en valores y tampoco en sus objetivos. Es decir, el objetivo de los ángeles de Dios es proveer ayuda en las necesidades de los hijos de Dios y protegerlos. El objetivo principal de los ángeles caídos y de los demonios es quitarnos la felicidad, la paz, acabar con nuestra salud, acabar con nuestras posesiones y acabar con todo lo que nosotros tengamos. Por eso nosotros tenemos que entender que si no fuera por Dios y la protección que tenemos de los ángeles, nosotros tendríamos mucha dificultad para avanzar en este mundo. Son seres inteligentes y son astutos y su propósito es quitarnos la paz y la felicidad y quitarnos incluso la vida. Pero tenemos palabras de esperanza. La palabra de esperanza es: pero confiad, yo he vencido al mundo, vosotros también podéis. ¿Tendremos aflicciones? Sí. ¿Dios permitirá que seamos tentados? Sí. ¿Dios permitirá que seamos tocados por un ángel malo, por un demonio? Quizás sí, porque Dios lo permitió con Job. Pero aún así, Dios se encargó de proteger a Job y cumplió el propósito que Dios tenía con Job. Y era el hecho de que ahora Job no solo comprende quién es Dios, sino que ahora Job sabe, entiende de forma
categórica y a una forma de experiencia realmente quién es Dios. Tendremos dificultades, aflicciones, puede ser que nos está atormentando un demonio, puede ser que tengamos constantemente el seguimiento de un demonio, sí, es posible, pero nunca olvidemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Yo recuerdo que cuando era evangélico, había muchos de mis hermanos, que yo no dudo que sean sinceros, pero que siempre constantemente veían que habían demonios alrededor de las personas. Y constantemente le profetizaba, veo a Satanás y veo a los demonios detrás de ti porque quieren acabar con tu vida. Y no dudamos que eso sea así, pero yo siempre les preguntaba y les decía, oye, ¿y nunca veis por casualidad a un ángel alrededor de mí? Porque la Biblia también dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. En algún momento tendrás que ver un ángel, o solo tienes visión espiritual para ver demonios y no para ver los ángeles. Por eso hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, que predicáis el evangelio. Cuidado con lo que decís y con lo que habláis, porque a veces decís cosas que dices que son en el nombre de Dios y no estáis hablando de parte del nombre de Dios, y así toman el nombre de Dios en vano. Dios dice y realmente no es Dios el que está diciendo. ¿Podemos vencer? Sí. Cristo dice, yo he vencido, vosotros también podéis vencer. ¿Cómo vamos a vencer a Satanás y a los demonios? Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros no vamos a acabar con Satanás. Nosotros no vamos a exterminar a los demonios. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros lo único que podemos es resistir la tentación a través de la santidad. Y cuando resistimos la tentación a través de la santidad, de no caer en la tentación, nosotros estamos dándole un firme parado a los demonios y Satanás. Y entonces Él tendrá que huir de nosotros, así como lo hizo con Cristo en el desierto. Cristo le resistió poderosamente y Él tuvo que huir. Eso no significa que después nos vendrá otra vez la tentación. Sí, puede venir otra vez la tentación. Pero resistid. ¿Y cómo vamos a resistir? Sometiéndonos a Dios. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? A través de los principios, los valores, a través de hábitos, a través de comportamiento, acciones, a través de todas las cosas espirituales, incluso a través de las herramientas o a través de las armas espirituales que Dios dejó establecido en la Escritura. Y fijaros, si termino con esto, y esto es lo que decía, ¿vale? Cuando hablábamos de que habían, en la época de los judíos, habían también exorcistas, pero esos exorcistas, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, y esto es lo que hay que tener cuidado con los exorcistas ambulantes. ¿Quiénes son los exorcistas ambulantes? Aquellos que no tienen la autoridad de Dios para sacar demonios. Y dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús que predica Pablo. Y entonces ahora mira la respuesta del demonio. Y ahora identifica quiénes son las personas. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva. Ese era el que no me acordaba anteriormente. Y era judío. Y era jefe de los sacerdotes. Es decir, estamos hablando que son 7 hijos de una persona que está involucrada en el ámbito espiritual. Y fijaros, estos 7 hijos hacían esto, el hecho de hacer exorcismos. Y dice el 15, pero respondiendo el espíritu malo, ahora el espíritu malo va a ir y va a responder y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Es decir, que aunque estaban relacionados con el ámbito espiritual, aunque estaban relacionados con el sacerdocio, aunque estaban relacionados con el ministerio del evangelio, en este caso en la época de Jesús, vamos a ver que los espíritus malos no sabían quiénes eran. Por eso la mejor repercusión que hay es que los espíritus malos tienen que conocernos en el ámbito de lo físico. Porque en el ámbito de lo físico nosotros reprendemos todo lo que tiene que ver en el ámbito de lo espiritual. Porque nosotros somos personas físicas, pero que también somos personas espirituales. Y en el ámbito espiritual, Pablo se movía espiritualmente porque tenía una relación especial con Jesús. Y ellos sabían quién era Pablo porque predicaba el evangelio, porque sufría
como los discípulos, sufría el vituperio de Cristo, había cogido la cruz de Cristo y había seguido a Jesús. Y esto es lo que realmente, por el testimonio del Evangelio, esto es realmente el que tenía autoridad para sacar demonios. El versículo 16 dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es decir, un hombre que estaba endemoniado pudo contra 7 y los desnudó y los hirió. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos, pero los hirió de tal forma que tuvieron que salir huyendo. 1 contra 7. Qué interesante el poder que ejerce los demonios en un ser humano. Gracias le damos a Dios en este momento. Y yo no dudo que tenemos que darle gracia en todos los momentos de la historia de nuestra vida, porque si no fuera por Cristo, que tuvo éxito en el plan de salvación, y Colosenses dice que exhibió públicamente, triunfando sobre los principados y las potestades, si no fuera por los ángeles que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que nos protejan y nos cuiden de los ángeles caídos y de los demonios, que son lo mismo, entonces nosotros difícilmente existiríamos, difícilmente podríamos predicar el Evangelio, difícilmente podríamos avanzar en la obra que Dios nos ha encomendado en este mundo. Por eso, estudia bien acerca de lo que representan los demonios, quiénes son. Es verdad que hay mucho más para hablar. Es verdad que en el ámbito de los ángeles hay mucho para hablar. Yo os recomiendo el libro del Espíritu de Profecía, que tiene que ver con los ángeles, ¿ok? Porque ahí vas a tener de forma amplia cómo se mueven, cómo ejecutan su poder, de qué forma, cuál es su objetivo, porque necesitamos entender estas cosas para poder saber y entender cuándo una persona realmente está demonizada o cuándo una persona sencillamente lo que está es enferma y está sufriendo las causas de la maldición que hay en este mundo y las causas de las enfermedades por naturaleza o por el estilo de vida que nosotros podemos estar llevando. Así que hoy quería deciros que de esta forma tenemos un poquito más de conocimiento acerca de quiénes son los demonios, de quiénes son los ángeles. Reflexionemos, investiguemos mejor este asunto, porque al fin y al cabo nos enfrentamos constantemente, aunque no lo veamos, nos enfrentamos constantemente al ámbito espiritual del mal y lo tenemos que hacer con los ángeles del bien. Feliz sábado, que Dios os bendiga y espero que este pequeño estudio os sirva para comprender mejor cuál es la labor de los demonios y cuál es la labor de los ángeles, cuál es el objetivo, cómo debemos operar, cómo debemos comprender estos textos bíblicos a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ánimo, el Señor viene pronto y estaremos con Él por toda la eternidad. Feliz sábado y que Dios os bendiga. Hasta el próximo sábado.